Mario Góngora no solo fue uno de los historiadores más destacados del siglo XX, sino también uno de los intelectuales más notables que ha tenido Chile. Perteneció, junto con otras destacadas figuras, a la generación de 1930 y su labor historiográfica e intelectual sin duda marcó a numerosas personas. Hombre de gran formación y doctrina, llama la atención la notable capacidad de lectura y aprendizaje que tuvo durante su juventud, que le darían conocimientos y una formación sólida que lo acompañaron durante toda su vida hasta su muerte en 1985. Mario Góngora había nacido el 22 de junio de 1915 y estudió en el Colegio San Agustín. Posteriormente ingresó a la Universidad Católica de Chile, a la carrera de Derecho, aunque no tenía especial vocación para las leyes, los juicios o los tribunales. De hecho, le aburría, como señaló en numerosas ocasiones. Entonces ya estamos en la década de 1930, con un país en plena ebullición de ideas, de discusión y de creación de numerosos movimientos, de diverso tipo, en plena crisis del liberalismo en el mundo, que unos años antes había salido de una guerra terrible y caminaba en forma apresurada a otra tanto o más dramática y sangrienta. Para Góngora, la década de 1930 fue decisiva, tanto en el ámbito personal como en su interpretación de la historia de Chile. En el primer plano, lo recordaría de la siguiente manera en una entrevista. Creo que el periodo decisivo de mi biografía intelectual fue realmente el lapso entre 1931 y 1945, el final de la adolescencia, los años de juventud para aquellos que nacimos entre 1914 y 1919. Por otra parte, ya en el ámbito historiográfico, Góngora sostenía que los jóvenes de la década del 30 rompieron definitivamente con la mentalidad de Chile del siglo XIX. Estos jóvenes, y yo mismo me incluyo entre ellos, decía, pudieron establecer contactos seguros y directos con corrientes del pensamiento europeo de principios del siglo XX. Ruptura con el siglo XIX, ruptura con la década anterior. En esos años, Mario Góngora era mucho más que un estudiante de Derecho, aunque fuera el mejor alumno de su generación. Así lo pudimos comprobar hace algunas décadas gracias a la excelente investigación de la historiadora Patricia Arancibia Clavel, publicada en el libro Mario Góngora en busca de sí mismo, 1915-1945. Es un libro fascinante sobre una trayectoria intelectual que es también una biografía espiritual y a ratos incluso política, plagada no solo de búsquedas, sino también de encuentros y fracasos, contradicciones, dolores personales y una navegación que en varias oportunidades parecía no tener destino. Sin embargo, esa obra nos mostró algo más. Se trataba de la formación, en buena medida autodidacta, del joven Mario Góngora, formación que era religiosa, del catolicismo que profesaba, política e intelectual. Ahí están los cientos de libros que leyó durante sus años de estudiante universitario, sus aficiones intelectuales, los autores y temas que lo motivaban, incluso algunos amores platónicos. Todo se encontraba anotado en un libro de contaduría de manera ordenada y casi en forma de diario de vida, por el joven estudiante de Derecho, porque esas lecturas se realizaban en forma paralela a su vida estudiantil. Pasaron casi 2 décadas para que pudiéramos disponer de ese documento que publicaron de manera conjunta las editoriales de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. Se titula simplemente Diario y cuenta con un prólogo inteligente y bien documentado de Leonidas Morales. Son más de 500 páginas que se pueden leer con fruición y sorpresa, con admiración y sentimientos encontrados. Representan una etapa extraordinaria de la historia de la cultura en Chile y constituyen, me parece, una verdadera proeza intelectual. ¿Por qué consideramos que se trata de una proeza intelectual? Primero veamos el detalle. Pensemos que esto lo escribió Mario Góngora entre los 19 y los 22 años. Lo primero, no es esencial, pero vale la pena anotarlo. En los años del diario, 1934 incompleto, de marzo a diciembre, 1935 y 36 completos, y 1937 también incompleto, de enero a abril regularmente, luego algunas pocas cosas en mayo, junio, julio, octubre y noviembre, Mario Góngora leyó cientos de libros. Cientos de libros. ¿Cuántos en realidad? En la investigación de Patricia Arancibia aparecen 153 títulos en 1934. Al año siguiente fueron 268. En 1935 la cifra llegó
a 200. En tanto aparecen 45 obras en el recuento de 1937. Realmente impresionante. Sin embargo, tiene mayor valor el tema cualitativo de las lecturas de Mario Góngora. La calidad y variedad de los libros, de los trabajos, de las obras leídas es realmente interesante y abre numerosas perspectivas para los lectores del intelectual chileno. Ahí aparecen, nuestra referencia, por cierto, es solo parcial, autores clásicos, Aristóteles, Platón, Suetonio, Tácito, las Confesiones de San Agustín, devoradas en solo un par de días. La lectura de la Biblia ocupa un lugar destacado, al igual que algunos pensadores católicos de todos los tiempos, Santo Tomás de Aquino, San Ignacio, San Juan de la Cruz, por nombrar algunos ejemplos. Y también pensadores católicos contemporáneos, Jacques Maritain, Ernest Hello, Gilbert Keith Chesterton, Charles Péguy. A ellos se suma mucha literatura de distintos países y autores. Algunos españoles, Cervantes, Garcilaso, Machado, Unamuno, Quevedo. Grandes autores de la literatura rusa, por supuesto Dostoyevsky, alemanes, Thomas Mann, inglesa, Shakespeare, Dickens, francesa, Baudelaire, Balzac, italiana, D'Annunzio, Papini, Dante. Y a ellos se suman los pensadores políticos, históricos y sociales como Maquiavelo, Francisco Suárez, Nietzsche, Ramiro de Maeztu, Spengler. No pueden estar ausentes algunos autores chilenos, de diversas disciplinas, el historiador Francisco Antonio Encina, las cartas de Diego Portales, la poesía de Pablo Neruda y mucho, mucho más. De sus lecturas hay varias que están realizadas en los idiomas originales. En muchos de los libros leídos va acompañada la fecha y un pequeño comentario del libro leído, a veces laudatorio respecto de una obra y en otras ocasiones más bien decepcionado del libro en cuestión. Como se puede apreciar, los intereses intelectuales del joven eran amplios, reflejaban no solo ciertas preocupaciones de la juventud culta de su generación, sino también otras que son propias de él y lo distinguieron como persona y luego como intelectual. Hay una anécdota que refleja bien la figura de Góngora y también a la juventud de los años 30. Se la contó Armando Roa a Patricia Arancibia y a Álvaro Góngora en una entrevista y aparece citada en el mencionado libro Mario Góngora en busca de sí mismo. Recuerdo en especial, decía Roa, haber tenido una discusión con Mario Góngora a la salida de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, la ANEC, que duró desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lo que discutimos caminando una y otra vez por la Alameda entre Nataniel y Brasil era si acaso podía haber historia del acontecimiento contemporáneo, o sea, si el historiador es capaz de visualizar en cuanto historiador la contemporaneidad de algo o no. Decíamos que el diario de Mario Góngora es también en alguna medida una autobiografía política. En efecto, ahí aparecen varias de las actividades que desarrolló Góngora en la década de 1930, tiempo de compromisos vitales y de rebelión generacional. Se puede destacar su participación dentro de la juventud conservadora, específicamente junto al movimiento que daría vida a la Falange Nacional, si bien no perseveró en ella. Con todo, fue director de la revista Lircay, la que publicaban los jóvenes falangistas, una revista política, pero ciertamente también de ideas. En otra parte de su diario aparecen discusiones y reflexiones sobre la política de su tiempo. Me voy a tener solo en una, pero hay muchas más. Qué interesante es vivir en la época de Mussolini y de Hitler, de Roosevelt y de Stalin. Ya los grandes jefes de la política no son los primeros ministros de un régimen parlamentario, sino hombres de genio, grandes conductores de pueblo. Es interesante lo que aporta el tiempo histórico presente. Churchill sería una gran figura en los años siguientes, precisamente de un régimen parlamentario. Góngora vivía momentos de pasión política, con otros de profunda decepción. En una ocasión memorable, el 10 de octubre de 1937, Góngora realizó un discurso político que era la expresión más firme y viva de su pensamiento. Se cumplían 2 años de la fundación del Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, futura Falange Nacional. Bases espirituales del orden nuevo, denominó a las palabras que resonaron en el Teatro Miraflores. Texto profundo, inteligente, algo mesiánico. Fue una de las representaciones más finas del sentido de la revolución espiritual que se vivía en esa época. Quizá por todo ello, Mario Góngora nos sigue interesando y fascinando incluso hoy. Provoca controversias, nos invita a conocerlo mejor. Hace algunos años, Gonzalo Geraldo y Juan Carlos Vergara editaron la obra colectiva Mario Góngora, El diálogo continúa.
El excelente libro de Diego González Cañete es un gran aporte también, Una revolución del espíritu, política y esperanza en Frei e Izaguirre y Góngora en los años de entreguerras, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario. Este 2023, sin ir más lejos, hay dos libros muy interesantes sobre el historiador. El primero de Hugo Herrera, El último romántico, el pensamiento de Mario Góngora. Y el trabajo editado por Valentina Verbal, donde participan también varios autores. Mario Góngora revisitado. Sin duda estamos frente a un historiador notable y a un intelectual fascinante que vale la pena conocer en los acuerdos y en las discrepancias que tengamos con él. Estamos frente a una inteligencia prodigiosa que sumó un esfuerzo encomiable de lecturas y de formación. Además mostró en un momento importante que la juventud no es una etapa cualquiera de la vida, sino que ahí puede radicar la convicción de la formación personal, del estudio intenso, el compromiso sin ambigüedades, incluso una vida de heroísmo. Que estén muy bien, nos vemos.